Vamos, como decimos en criollo, vamos a cerrar este primer congreso crítico de narrativa venezolana con broche de oro. Saludamos al poeta Ramón Ordaz, que se acaba de incorporar a este cierre del primer congreso crítico. Bien, con broche de oro significa pues, la conferencia Contrapuntos, Música y Literatura de nuestro querido amigo Julio Ramos de la Universidad de Berkeley, que tiene desde hace 20 años, como hablábamos ayer, sobre el tiempo y sobre las dudas del siglo XXI, que quizá comenzó en el 89, con la caída o el derribamiento del legendario muro para Occidente. Bueno, para nosotros en América Latina significó en ese mismo año un precedente en los estudios sobre el siglo XIX, el libro inaugural de Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad, política y literatura en América Latina. Pero como él mismo dice, y aquí tengo los datos, él no es solo ese libro, que lo signó, lo marcó y nos marcó a todos, porque el estudio que allí se realiza pues, es básico para comprender no solo el siglo XIX, sino la cultura actual y este tránsito hasta estos días, en los cuales Julio Ramos ha experimentado con otros discursos, otros tipos de textos. Por ejemplo, en este año hizo el guión y la dirección de un documental titulado Mar Arriba, con la socióloga Silvia Rivera. Y tiene proyectado para el próximo año 2 libros. Uno en Chile, circulará principalmente en Chile, el cinema de Pedro Costa, un cineasta portugués. Y también el libro de ensayo Dislocaciones, ensayos sobre cultura literaria y visual, que circulará simultáneamente en Venezuela y Brasil. Bien, es el personaje que muy generosamente nos brinda esta conferencia ya de culminación, y luego tendremos la oportunidad de hacer las preguntas, de tomar la palabra de acuerdo a lo necesario. Posteriormente, el broche de oro, además, tiene un brindis que no se deben perder, porque está muy bueno. Julio Ramos. Buenos días. Les agradezco a todos que estén aquí. Agradezco mucho la presencia y la posibilidad de reentablar algunas viejas conversaciones con amistades y alumnos venezolanos, así como el privilegio realmente de reinventar nuevas conversaciones, nuevas amistades en este espacio de coincidencia que ha sido el primer congreso crítico de narrativa venezolana, el gesto de narrar. Le agradezco muchísimo a los organizadores del congreso, tan espléndida organización que nos ha permitido escuchar trabajos de distintos tipos, muchos trabajos de alumnos que efectivamente apuntan las nuevas direcciones y retos de nuestro campo, así como de colegas mayores, ¿no? que me han permitido a mí, por cierto, aprender más sobre literatura venezolana, porque en efecto no estoy aquí con ustedes como especialista en el campo de la literatura venezolana. Presenten un poquito el micrófono. No se oye atrás. Sí. ¿No se oye? Ahora estamos mejor. Bueno. Particularmente le agradezco a María Eugenia Martínez Padrón nuestra conversación por varios años y la organización, la presidencia del Congreso. El tema que voy a elaborar hoy
que he titulado Contrapuntos sobre música y narrativa. Creo que merece cierta ubicación que, entre otras cosas, me permite pensar un poco sobre esa relación entre narrativa y música. Una relación que ha sido explorada por varios novelistas claves, ¿no? Latinoamericanos de las últimas décadas, entre los cuales se encuentra nuestro amigo Ángel Gustavo Infante, con esa novela de 1992 titulada Yo soy la rumba. Una novela muy importante que de algún modo reentablaba un diálogo con una serie de textos que problematizaban no solo la relación entre la literatura y la música popular, un texto sobre la rumba, texto desde La guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez de 1975, que introducían, digamos, toda una serie de alusiones, no solo a un mundo que había estado relativamente excluido de las discusiones más letradas de la literatura latinoamericana, el mundo de la música popular y del mercado de la industria cultural. En exploraciones que al mismo tiempo creo que nos permitieron durante esos años, sobre todo después de la década del 70 y del 80, después, por ejemplo, de la obra de Severo Sarduy, de dónde son los cantantes, o anteriormente recordarán aquel relato clásico de Julio Cortázar, El perseguidor, sobre la gran figura de Charlie Parker, ¿recuerdan? En el personaje de Johnny, en ese relato maravilloso. Es decir, ni Venezuela ni solo el Caribe tenemos el gran monopolio de la relación y el contrapunteo entre la música popular y la narrativa. Aparece efectivamente como un diálogo fundamental que también nos lleva a un tema, un segundo aspecto de este campo de discusión, que tiene que ver con el modo en que pensamos la relación entre la literatura y los mundos acústicos, entre la literatura y los esquemas que organizan, digamos, acústicamente la experiencia humana. Esa relación entre la letra y los mundos del sonido generalmente estuvo monopolizada en la crítica literaria desde los estudios clásicos venezolanos de Rosenblatt, en su época de la UCB, por aquella oposición clave entre oralidad y escritura. Me acabo de enterar que nuestro amigo Carlos Pacheco, el autor de La Comarca Oral, ahora entra a la comarca letrada de la Academia de Letras de Venezuela. Lo celebramos. Una relación acústica entre la literatura y la experiencia, que sin embargo no hay que reducir al fenómeno de la voz, al fenómeno de la oralidad, como ocurrió, digamos, después de aquellos trabajos clásicos también de Ángel Rama, tanto en Transculturación como en La ciudad letrada, inspirado por las dicotomías que estudió Rosenblatt en sus primeros estudios sobre el criollismo en la novela venezolana, por el habla popular en la novela venezolana. Estudios maravillosos. Cuando hablo, digamos, de la dimensión acústica de la experiencia contemporánea, no creo que haya que reducir esta relación a la voz ni a la oralidad. Hay muchas otras dimensiones de la experiencia acústica que incluso han sido tan subestimadas por el privilegio de la mirada, de la metáfora visual de los saberes occidentales. Metáfora y ordenamiento, digamos, visual de lo simbólico, por ejemplo, en el psicoanálisis, que remite, digamos, a toda una larga historia del privilegio del ojo sobre los otros modos de percepción, los otros sentidos del cuerpo humano.
Creo que la crítica contemporánea nos permite adelantar otro tipo de discusión que capaz, digamos, de encontrar otras formas de saber, otros modos de organizar el lugar del cuerpo en el mundo en que vivimos, que no solo pasan, digamos, por esa experiencia visual, sino que también tienen mucho a veces que ver con otro sentido, sobre todo el sentido auditivo, cuya fuerza, digamos, de conocimiento ha sido relativamente desplazada por la modernidad, sobre todo por la modernidad, que también nos ha acostumbrado a escuchar de un modo, digamos, ligado a lo unívoco, ligado al ego, ligado a la centralización de lo que se escucha, que a veces es tan múltiple y tan variado. El concepto del contrapunto precisamente está ligado a la multiplicidad. Yo, por cierto, no quisiera dejar de insistir en todo ese grupo de textos, sobre todo relatos, ¿no? Que en el Caribe y en otras partes han trabajado la relación entre la letra y la experiencia acústica, como el propio Ángel Gustavo Infante, ¿no? Y mencionar de paso que la literatura venezolana se ha abierto a la escucha musical, restablece un diálogo con las otras literaturas del Caribe, que me parece clave y prometedor como campo de investigación para nuestros alumnos, aquí y en otras partes. Me refiero, por ejemplo, al diálogo entre una novela como Yo soy la rumba, con el texto bastante significativo de Andrés Caicedo, que viva la música. Y también toda una serie de textos puertorriqueños y dominicanos, que no voy a tratar, digamos, de reseñar aquí, pero que sí quisiera mencionar, ¿no? Como indicación a posibles reflexiones futuras. Por ejemplo, los relatos de Rosario Ferré, contemporáneos casi de Rosario Ferré en su momento populista, digamos, cuando escribe el relato Cuando las mujeres quieren a los hombres, poco después de Luis Rafael Sánchez en Puerto Rico. Relatos de Ana Lidia Vega, una escritura puertorriqueña, Letras para salsa, que escribe con Carmen Lugo Filippi. El conocido autor, muy conocido en Venezuela, Edgardo Rodríguez Liliá, el autor de esa crónica maravillosa sobre el entierro de Cortijo de 1983-84, que por cierto estimuló no solo otros textos literarios, sino una serie de libros sobre la relación entre la salsa y la literatura. Me refiero a un libro clave de Ángel Quintero Rivera, titulado Salsa y Control, una sociología de la música popular, así como los libros de Juan Otero sobre música y nación en Puerto Rico, y otra serie de textos dominicanos claves hoy. Por ejemplo, la novela Solo cenizas hallarás, Bolero, de Pedro Vergés, los textos de Aurora Arias, textos que, por cierto, aquí algunos de los alumnos de la Universidad de los Andes han leído conmigo en Mérida, que menciono precisamente después de escuchar, digamos, una charla sobre la importancia editorial contemporánea, el boom editorial en Venezuela. Textos que merecen, me parece, una reubicación para repensar no tanto la dimensión propia de la literatura y la narrativa venezolana, sino límites de narrativas vecinas que son tan importantes al pensar un corpus nacional. En ese sentido, la verdad es que les agradezco mucho que me hayan invitado a hablar hoy en el cierre
de esta conferencia sobre la narrativa venezolana, porque efectivamente no soy especialista en literatura venezolana. Sin embargo, me parece un gesto muy significativo, un gesto, digamos, diacrítico de los organizadores que piensan la construcción de un corpus, el corpus de la literatura nacional, desde los límites y diálogos posibles con otras literaturas. Hay todo un cosmopolitismo, digamos, pobre y alternativo en el Caribe, abierto en parte por este diálogo que inauguró la literatura con la música popular desde finales de los años 60. Un diálogo que de nuevo cuestionaba tanto la exclusividad letrada del campo intelectual, pero que también cuestionaba la dimensión mercantil de la industria cultural y de la música. Por cierto, en Venezuela, las lecturas de Arnaldo Valero, las lecturas caribeñistas de maestro, jóvenes maestros Valero, son excepcionales y abren incluso un diálogo translingüístico que nos permite, en el caso de él, sus estudios sobre el calipso y la criollización, pero también su excelente ensayo sobre Fernando Ortiz y el contrapunteo. Nos permiten de nuevo repensar los contextos de una posibilidad comparatista, por llamarle de algún modo, o transnacional desde Venezuela. La proliferación de todas estas novelas y de estudios sobre la música se ubica también en el campo de los llamados estudios culturales. No voy a tratar de resumir ese proceso, pero sí a sugerir, por ejemplo, que una lectura de la cultura latinoamericana como la de Ángel Rama, tan influyente en la Ciudad Letrada, no fue capaz todavía de acercarse, de aproximarse a dos zonas de reflexión. Eran los límites, digamos, que constituyen en ese sentido la posibilidad diacrítica de una lectura de Rama, los límites de él. Primero, en la Ciudad Letrada no entra el tema del género sexual ni de la sexualidad, políticas, digamos, de sujetos múltiples que se organizan en torno a las luchas del género y de la sexualidad. Y segundo, tampoco Rama estudiaba materiales que provenían de la industria cultural. Es decir, lo más que acercó a Rama a la cultura de masas, digamos, fue Rodolfo Walsh o el periodismo en la época de Rubén Darío, digamos. Pero más allá de eso no se hace encuentro. Entonces el propio Rama apuntaba, digamos, al fin de cierta hegemonía letrada en la historia latinoamericana, ya en 1983, en su libro póstumo, ¿no? Y sin embargo, no era